computador. Ya. Vamos a comenzar nuevamente a ver lo que es cívica, formación cívica o formación ciudadana. Nosotros estábamos viendo, para que quedara claro, qué es el Estado. Estamos viendo qué es el Estado, cómo se conforma este Estado, qué es lo que nosotros llamamos Estado. Obviamente tenemos claro que la palabra Estado es todo el territorio que nosotros conocemos como Chile, que es esto. Vuelvo a reiterar, el Estado jamás cambia. En lo que va cambiando es la forma de gobierno. Lo que va cambiando es la forma de gobierno. Este gobierno es que administra este territorio, que administra este Estado. Chile, obviamente, tiene una constitución política, la cual todos nosotros nos regimos por ella, pero también hay que ver cuál es la forma de Estado y cuál es la forma de gobierno que tiene Chile. Y Chile acá es un Estado unitario regional. Obviamente, como dice aquí, las formas de Estado y un Estado para que sea tal cual y considerado así, tiene que tener territorio, población y poder. Es territorio, la población y el poder. Chile es un Estado unitario, es único, en el cual el poder central se concentra solamente en un solo lugar, y en el caso chileno en Santiago. Acá está el poder ejecutivo, donde está el presidente. Obviamente el poder legislativo se salió de Santiago, lo mandaron a Valparaíso con el tema de descentralizar un poco el poder, pero sigue emanando desde Santiago. ¿Qué significa eso? Que todas las leyes que emanen desde Santiago o todas las leyes que se crean en este Congreso en Valparaíso son iguales para todo el territorio. No como en otros países que son más grandes, que cada estado tiene la libertad de crear sus propias leyes. Acá en Chile no. Chile es un estado unitario regional. Está dividido en regiones netamente para tener una administración un poco más liviana o más fácil. Pero las regiones no son autónomas, las decisiones más importantes siempre van a venir desde Santiago. Pero se les da esta pequeña autonomía o esta regionalización para dividir el país y ver cómo administrarlo. O sea, en pocas palabras, cómo pedir apoyo más que nada. Por eso mismo voy reiterando y dejando claro que es el Estado para que se entienda que el Estado es inamovible, nunca cambia, y lo que cambia es la forma de gobierno. Pero esta forma de gobierno o este gobierno en sí, se tiene que manejar bajo las normas establecidas en la Constitución. Ya vimos cómo se forma la Constitución, ya vimos cuáles son principalmente, cómo se va desglosando esta Constitución, que tiene una parte dogmática, una introducción, dónde están las leyes principales, dónde, ¿cómo se llama? Está cada inciso establecido en que el derecho a la vida, el derecho a la salud, educación, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver bien directamente, que ya habíamos analizado el otro día, el artículo número 1 de la Constitución. Habíamos analizado el artículo número 1, supuestamente, el artículo número 1 de la Constitución nos dice, aquí deberían estar
más o menos enunciado todos los pormenores de la Constitución hacia abajo. Obviamente, el primer parte del artículo dice que todas las personas nacen libres, iguales en derecho de dignidad en el núcleo de la sociedad. El Estado reconoce y ampara grupos intermedios a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y les garantiza una adecuada autonomía para fines específicos. Cuando hablamos de esto, hablamos de qué grupo intermedio, hablamos de todos los grupos mapuche o etnia o grupos que son de distinta índole sexual, distintas formas de pensar, religiosos, etcétera, etcétera. Después está el estado de servicio, la persona humana. O sea, el Estado en sí, la única función que tiene es preocuparse de que todas las personas que viven de este territorio estén bien. Esa es la idea de la Constitución en sí en general. La idea principal es que ellos, o la Constitución en sí, todas estas leyes nos protejan a nosotros que vivimos en este territorio, nos protejan a los chilenos. Por eso mismo le digo, la primer artículo va enunciando en pocas palabras todos los demás artículos. Aquí, el artículo número 1 después se desglosa por completo en la Constitución, o sea, se va desglosando en todos los artículos posteriores. Y uno de los puntos más controversiales es este, que dice el deber del Estado es resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica a todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. Pero en la primera parte, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. En ese sentido, el Estado tiene que preocuparse de defendernos tanto de enemigos internos como externos, pero la controversia es con la defensa de los enemigos internos. Por eso, debido a que cada vez que hay una protesta social, una manifestación no permitida, el Estado tiene derecho de usar la fuerza pública para defender a este Estado. Por eso todas estas agresiones que la gente considera que Carabinero se la ha pasado de la mano o ha utilizado fuerza desmedida, lamentablemente está permitido por la Constitución. Posteriormente vamos a analizar bien ese punto y cuál es la controversia que tiene. Aquí vamos a ir desglosando y viendo las características principales de la Constitución, pero antes de eso quería mostrarle una cosita que, para que más o menos, ¿por qué le damos tanta vuelta a la Constitución? ¿Por qué le damos tanta vuelta a este sistema? Porque es la base de todo. Hoy en día está muy en boga el tema de que se acerca el plebiscito de cambio de Constitución y ahí es donde ustedes tienen que decidir qué es realmente una Constitución, cómo funciona, cómo yo pretendo hablar de algo si no sé cómo funciona. La mayoría de la gente dice yo quiero cambiar la Constitución, pero ¿qué es la Constitución? ¿Han leído los artículos de la Constitución? ¿Qué cosas deberían cambiarse de la Constitución? Nadie sabe. Entonces aquí ustedes por lo menos serán más chicos, pero por lo menos van a estar bastante instruidos y van a saber qué es lo que hay que cambiar. O cuando les pregunten algo, ustedes van a poder hablar, la Constitución es así. Se escucha bajito, chicos, así que lo siento. Napoleón ha invadido a España. Ya no somos colonia española. Así que he formado mi propia nación. Tripulcolandia. Está todo en libro de reglas de Tripulcolandia. Primero que todo, esto pasó hace más de 200 años. Y en segundo lugar, Chile ya es una nación soberana. Ya tenemos un libro con reglas. Y esto es un poco más complejo que el tuyo. La Constitución. Una Constitución es la gran guía del país. Las reglas y leyes más importantes y centrales de Chile están redactadas en un texto hecho por todos y para todos.
En ella están los derechos y deberes de los ciudadanos y se define la manera en que el Estado está organizado, quién manda en nuestro país y qué labores le corresponde a cada organismo político. En el fondo, son como las reglas del juego. Si la Constitución ya tiene leyes, ¿qué pasa con mi idea de una ley que me permite no pagar impuesto y comprar unicornios con ese dinero? Proyecto que mandé y del cual no he tenido respuesta. Mira, la Constitución es el conjunto de leyes generales, mientras las leyes que se aprueban aquí en el Congreso responden a temas específicos que se tocan de manera general en la Constitución o dan respuesta a situaciones que no se pensaron cuando se redactó la Constitución. Por ejemplo, leyes sobre Internet. Oh, sí, hablas de esa cosa del Internet. Mis amigos me insisten en que me haga un Twitter para que me puedan tuitear, pero yo les respondo que a los adultos no se les putea. Lo importante es que estas leyes jamás pueden contradecir lo que dice la Constitución. Y lamentablemente, tu idea de ley es anticonstitucional, porque no puedes dejar de pagar impuestos. Bueno. Entonces la Constitución es inamovible. No se puede cambiar. La idea de una Constitución es que sea estable en el tiempo y no se tenga que cambiar a cada rato. Es por eso que se hace con tanto cuidado, pero aún así, y si la mayoría de la ciudadanía lo estima conveniente, se le pueden hacer modificaciones. A esos cambios se les llama reformas constitucionales. Entonces, formar mi propia nación con mis propias reglas y obligar a todos a usar eso es constitucional. Ya vimos acá, más o menos, esto ya lo habíamos visto antes, los pormenores de cómo es la Constitución, por qué no se puede cambiar a cada rato, cuáles son las funciones que tiene, qué es lo que rige esta Constitución. Obviamente, la idea, se va a repetir muchas veces el tema, pero la idea es que les quede clarito, para después, cuando alguien les pregunte algo, por lo menos ustedes digan, yo sé. Ahora vamos a ver qué es la Constitución y por qué la quieren cambiar acá en Chile. Recuerden que la Constitución que nosotros tenemos viene desde 1980 del régimen militar y mucha gente considera que esta Constitución es una Constitución escrita de forma democrática bajo una dictadura que favorece a cierto sector de la sociedad. Vamos a ver aquí qué es una Constitución política y por qué la chilena. La constitución política es la madre de todas las leyes. En otras palabras, la ley más importante de una nación, que establece básicamente cómo se organiza y se distribuye el poder, cuáles libertades y derechos quedan asegurados y cómo se garantiza cada uno de ellos. Que sea la madre de todas las leyes no es un decir, es la Constitución la que regula quién y cómo se puede hacer una ley. No hay poder fuera de la Constitución. La Constitución chilena está compuesta por 15 capítulos y 20 disposiciones transitorias. En el texto se detallan los derechos y deberes que nos rigen. Desde que Chile es una república democrática, ¿quiénes son chilenos? La protección de la honra, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la educación, la protección de la salud, el derecho a formar sindicatos, la libertad de informar y el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. También cómo se eligen y las atribuciones que tiene el presidente o presidenta de la República, los ministros de Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, intendentes y alcaldes. Desde el día de nuestra independencia se han redactado varias constituciones. Por ejemplo, la de 1925 y que rigió casi todo el siglo XX. En 1978, una comisión de la exclusiva confianza de Augusto Pinochet redactó una nueva constitución política para Chile, la que fue sometida a plebiscito en 1980, mientras el país vivía bajo estado de sitio. Este texto fue reformado en 1989 mediante un plebiscito y luego por el Congreso en el 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos. Sin embargo, para una parte de la sociedad, esta constitución política tiene todavía muchos enclaves autoritarios que no se condicen con una democracia plena. Y es esta la razón por la cual se propone una nueva constitución
Constitución, una que refleje los valores, principios y las creencias aceptadas por toda la sociedad chilena. Ya queda más o menos claro, hacia grandes rasgos, por qué se quiere cambiar la Constitución, qué es la importancia de la Constitución, desde cuándo viene esta Constitución. Nosotros tenemos la Constitución de 1980, que todavía está. Entonces acá nosotros lo que vamos ahora, que vamos viendo era, que vamos a ver cuáles son las características principales del Estado chileno y cuáles son las características de, o sea, el carácter instrumental de esta Constitución. Recuerden que el Estado y la Constitución van de la mano. Obviamente son tres cosas: Estado, Constitución, Gobierno. El Estado, yo les dije, nunca cambia. La Constitución puede cambiarse, pero no todos los días ni a cada rato. Cuesta mucho cambiarla porque tienen que estar todos de acuerdo. Pero el carácter instrumental, que sería como el carácter básico para qué fue creada esta Constitución, fue creada netamente para el favorecer a todo el ser humano, favorecer a la sociedad que vive dentro de este Estado chileno. La Constitución está al servicio de las personas. La Constitución está al servicio de las personas, o sea, está al servicio de nosotros. Está al servicio de nosotros. O sea, yo al ser chileno y al vivir dentro de esta Constitución, vivir dentro del Estado chileno, la Constitución política me debe proteger a mí. Me debe proteger en todo sentido. Esa es la idea de la Constitución en grandes palabras. Debe proteger a todo el ser humano que vive dentro del territorio chileno. No siempre es así, pero es lo ideal. Por eso dice carácter instrumental. ¿Y cuál es la finalidad suprema? El bien común. Como plantea la Constitución, posee un carácter ético humanista, ya que en función de la dignidad y los derechos de las personas busca hacer de efectiva la realización integral de cada una de todas las personas que integran la sociedad en sus dimensiones. O sea, en pocas palabras, lo que hace el Estado chileno es proteger a todas las personas que vivimos dentro del territorio de nosotros, vivimos dentro de este territorio. Esa es la idea de la Constitución en pocas palabras. La finalidad es que nos proteja a nosotros que vivimos dentro de este territorio. ¿Se va entendiendo? Acá obviamente vamos desglosando lo que son los artículos. Igual la Constitución tiene muchos artículos y cada artículo dentro del mismo tiene incisos. Como dice acá, el inciso final del artículo 1. Cuando dice postula los deberes del Estado, aunque la enumeración que plantea no es taxativa, ya que supuestamente en el artículo número 1 deberían estar englobados todos los deberes y todos los derechos que tiene la Constitución hacia nosotros y viceversa. Y desde el artículo número 1 se debería desglosar todo hacia los distintos demás artículos. Por eso, como dice acá, no es taxativa, sino es tal cual, porque aquí dice ya que, por ejemplo, no considera el respeto y la promoción de los derechos humanos, que sí está establecido en el artículo número 5 de la misma Carta Fundamental. O sea, en pocas palabras, el artículo número 1 solamente anuncia ciertas cosas y las demás se van desglosando dentro de esta misma Constitución. Y entre otros dice, de esos deberes se incluye la seguridad nacional, la que debe ser entendida como una seguridad de nación o del Estado en su conjunto, considerando la de los habitantes y sus derechos como personas, la del territorio y del poder del Estado. Dice acá, esta seguridad es una condición básica para la consecución de los fines estatales. ¿Por qué la deja, como les decía yo delante, que
la seguridad de la nación o del Estado se deja tan abierta porque obviamente tienen que protegernos tanto de enemigos internos y externos. ¿Y por qué se deja tan abierta en el sentido de cómo va a protegerla? Porque por lo mismo le digo yo, cuando hay una protesta social o hay algún tema que de mucha controversia en el cual el Estado podría perder cierta autonomía o podría perder cierto poder, puede sacar a la fuerza pública o al ejército a la calle para defender esta seguridad. Por eso hoy en día el presidente de la República, a través de lo que es el Senado, se le otorgan mayores cualidades o se le otorgan mayores poderes en la cual él decide qué hacer con el país directamente, porque el país, a pesar de que es una enfermedad, está siendo atacado internamente. Y para que el país no se desborde en un caos, él toma la decisión y puede sacar todo el ejército, toda la fuerza pública a la calle y reprimir al pueblo para que el país no se desordene. Y está avalado constitucionalmente, o sea, en pocas palabras, la Constitución avala reprimir cualquier medio de protesta social que haya. Aquí nos vamos a ir punto por punto viendo los principales artículos de la Constitución. Ahora vamos a ver la forma jurídica del Estado. Como habíamos dicho, Chile es un Estado unitario. El artículo 3 de la Constitución se refiere a la forma jurídica del Estado y en este sentido su inciso primero sostiene: el Estado de Chile es unitario, es un solo poder central, el cual se divide en todas las regiones del territorio. Chile, como dice así, que sea unitario el Estado chileno quiere decir que existe un solo centro de poder político y gubernamental que está dado por los órganos de gobierno central y que las leyes que emanan de los órganos de este centro político, el presidente del Congreso, son aplicables en todo el territorio. Por eso le digo, Chile está regionalizado, pero el poder es uno solo. Y las leyes que se dictan acá en Santiago o en Valparaíso son para todas las regiones del territorio chileno por igual. No hay diferencia, acá no es igual que en otros países que son más grandes, en donde principalmente a la gente que viene del extranjero de repente le cuesta entender un poco el sistema político o el sistema de seguridad policial que tiene el Estado chileno, ya que es uno solo. En otros países, cada estado independiente o cada región tiene su propia policía. Acá en Chile eso de repente es la controversia o el hecho de adaptarse que hay una sola policía para todo el estado por igual, porque Chile es unitario, es único, con un poder central, con una autoridad central, la cual organiza, manda y administra todas las regiones del territorio. Ese es el artículo número 3 de la Constitución, cuando afirma que Chile es un país de gobierno unitario. Obviamente se tiene claro que el país es unitario, que las leyes son para todos por igual, que hay un solo poder central y una pura administración. Pero también en el artículo número 3, inciso 2, dice que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, la conformidad a la ley. De conformidad a la ley, los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y desarrollo equitativo, solidario de las regiones, provincias, comunas del territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile sí es regionalizado, sí cada región es independiente en cierta medida. Es independiente para tener una administración básica del territorio, porque la administración general y todas las reglas y normas siempre van a emanar de Santiago.
Por eso Chile es un país regionalizado con un poder central. En pocas palabras, es como que cada región se manda sola, pero siempre van a estar vigiladas y supervisadas por el presidente de la República. La soberanía nacional. Como dice acá, la soberanía nacional, ¿quién es soberano de esta nación? ¿Quiénes mandan en esta nación? El artículo 5 de la Constitución establece lo siguiente. La soberanía esencialmente, o sea, la soberanía reside esencialmente en la nación, o sea, en el territorio. Y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. ¿Qué significa eso? Que la soberanía nacional rige en la nación, rige en el territorio, pero todas las personas que nos encontramos dentro de este territorio y que nacimos dentro de este territorio, somos soberanos de esta tierra y tenemos el derecho de escoger a nuestros representantes políticos a través de un plebiscito o una votación, en la cual, a través de este plebiscito y de esta votación, nosotros escogemos a nuestros representantes, que son la forma de gobierno, y esta forma de gobierno administra esta soberanía nacional en base a lo que dice la Constitución. Por eso le digo, la soberanía reside en sí, en todos nosotros somos soberanos, dueños de esta tierra. Y por lo mismo tenemos derecho a escoger quién la va a administrar democráticamente y libremente a través de un plebiscito o una elección. No puede ser periódica en el sentido de decir que sea todos los días, sino que periódica a través de un periodo determinado. Hoy en día el periodo determinado del gobierno que tenemos son 4 años. Cumpliendo los 4 años, el presidente se tiene que retirar para que le dé la opción a otras personas que quieran, obviamente, participar en las elecciones políticas y ver si pueden ganar. Y acá tenemos lo que nos plantea la Constitución en el artículo número 6, que todos los órganos del Estado deben someterse a la Constitución. En pocas palabras, cada gobierno de turno tiene que regir el país en base a lo que dice o está escrito en la Constitución Política de Chile. En pocas palabras, el gobierno de turno lo que hace es administrar Chile con todas las reglas y normas que están establecidas en la Constitución. No puede llegar a venir y inventar leyes nuevas porque ya están. Puede agregarle a la Constitución, pero las leyes básicas ya están escritas y no pueden ser cambiadas. Se le pueden ir mejorando y agregando. Y para eso tiene que estar el Congreso por completo de acuerdo para poder agregarle una ley a la Constitución. Se va entendiendo más o menos los pormenores de cada artículo, cómo se desglosa y cómo se maneja esta Constitución. Como dice acá, responsabilidad y legalidad. Los principales órganos del Estado, que son el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
tienen que respetar la Constitución en un 100%. Y obviamente, a través de este respeto, administrar y aplicar la Constitución para que Chile tenga una garantía institucional, que significa que Chile se rija a través de las leyes establecidas que tiene la Constitución. Obviamente, no toda la gente hace caso a las leyes, y ahí es donde interviene la policía. Por eso dice acá que la infracción a esta norma genera la responsabilidad y sanciones que determina la ley. Si yo robo algo, yo asesino a alguien o hago un asalto, obviamente voy a ser castigado, voy a ser llevado preso a la cárcel y después de eso me hacen un juicio y en ese juicio me aplican las leyes que están escritas en la Constitución. Como dice acá, la probidad y transparencia de la función pública, el artículo número 8. ¿Qué quiere decir eso? Que todo funcionario público tiene que ser intachable, que es lo ideal. Según la Constitución debería ser una persona intachable, que jamás reciba estafa, jamás robe, jamás nada. Por eso dice el artículo número 8 de la Constitución, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de la probidad en todas sus actuaciones. O sea que una persona pública que tiene un cargo público tiene que ser intachable y tiene que comportarse mejor que el resto de los chilenos porque él es el que está a cargo del Estado chileno en cierta medida, dependiendo del cargo que tenga. También está claro que dice que además de esta norma establece el principio de transparencia que deben respetar los funcionarios del Estado civil, salvo en los casos que por ley o quórum calificado se establece la reserva de secreto en casos explícitamente señalados por la Constitución. Obviamente la Constitución también protege la vida privada de estas personas. Más allá de los bienes o toda la situación que uno sepa, como es el presidente Sebastián Piñera, hay partes que si él quisiera proteger o no divulgar, lo podría hacer porque la Constitución lo avalaba al ser un funcionario público. Ya, también tenemos el otro artículo, pero los vamos a ir dejando hasta por acá, ya que queda poquito tiempo hasta que se nos corte la transmisión. Vuelvo a reiterar, necesito que hoy día tienen máximo plazo para entregar todo lo que deben de atrasado. Principalmente lo que es cívica y lo que es en historia. Ya chicos, ¿alguna duda, consulta que tengan? ¿Ninguna? Obviamente, vuelvo a reiterar, las tareas me las tienen que mandar hoy día. Ya no hay más plazo más que hoy día. Si llegan mañana ya no reviso nada más. Así que chicos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Así que envíenme las tareas.